Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente en esta su escuela para padres. Es para nosotros un gran gusto el poder entablar comunicación, saber que nos escuchan y saber que pues existen vías para que tengamos comunicación. Antes de continuar, me voy a presentar. Mi nombre es Iván Hernández Anaya, soy el encargado del departamento psicopedagógico en las secciones secundaria y preparatoria. De las secciones preescolar y primaria se hace cargo mi compañera Mónica Catalina, con quien tendrán en algún otro momento oportunidad de conversar, de entablar comunicación, al igual que lo estoy haciendo yo en este momento. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Salvador de la Resolvera, quien nos va a dar una serie de conferencias que tienen como objetivo, pues, brindarnos a nosotros como padres diversas herramientas que puedan fortalecer la relación con nuestros hijos, que apunten sobre todo a dar esperanza, que sabemos que como comunidad tenemos que sacar adelante y salir adelante de esto. Antes de comenzar, les voy a pedir que hagamos la oración que es tradición en nuestra institución. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente. Te pedimos por quienes en estos momentos están sufriendo enfermedades, desventuras. Dales fortaleza, acompáñalos. Te pedimos también que este día nos ayudes a clarificar nuestras incertidumbres, que nos ayudes a que ese mensaje que tú tienes para nosotros llegue fuerte y claro. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Virgen de la Estrella, ruega por nosotros. Que viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin más de mi parte, los dejo en una muy buena compañía con Salvador de la Resolvera, el maestro Salvador de la Rosa, quien en esta ocasión nos trae la conferencia El hijo que grita y padres que no escuchan. Vamos con él, adelante. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del maestro Iván Hernández Anaya para participar con esta serie de conferencias dirigida a los padres de familia del Instituto Francés La Salle. Para mí es un enorme honor participar con esta institución. Muchísimas gracias. Yo soy Salvador de la Rosa Olvera. Tengo licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Estudié la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, en donde también soy pasante del doctorado en Investigación Psicoanalítica. Actualmente soy el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Durango. De nuevo, muchísimas gracias por permitirme acercarme a ustedes. Vamos a empezar con la primera conferencia. Esta primera conferencia la titulé El niño que grita y padres que no escuchan. Esta primera imagen es muy importante. Los gritos del niño se convertirán más adelante en las demandas del adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que los gritos del niño hoy en día que no son atendidos, escuchados, comprendidos por parte de los padres, se prolongarán por el tiempo como si fuera un grito que durara años
y se van a convertir después en las demandas del adolescente. Es decir, si el padre en aquel entonces, cuando su hijo era un niño pequeño, no fue capaz de escuchar los gritos de un niño pequeño, tampoco será capaz de entender las demandas del adolescente, lo que traerá terribles consecuencias. El grito y la comunicación en el niño. En primer lugar, el grito es el inicio del intento del niño por comunicarse. Obviamente, pues en un bebé, en un niño pequeño que todavía no adquiere el lenguaje, pues lo único que puede hacer es gritar. Esa es una forma muy primitiva de comunicación preverbal a la adquisición del lenguaje, pero ya son los pininos de la comunicación. El origen del grito en el niño. Perdón, aquí tenemos a un niño pequeño, un bebé. Vamos a imaginarnos que tiene hambre. Nos dice Freud, el padre del psicoanálisis, que la función del grito en la primera etapa de la vida de los seres humanos es simplemente descargar. Lo que el bebé intenta descargar es el dolor a través de una acción, gritar. En el caso de los adultos, vamos a suponer, estamos en el trabajo, nos empieza a dar hambre, pues no vamos a gritar para que alguien venga y nos dé alimento, como en el caso del bebé. Lo que hacemos nosotros como adultos es imaginar un escenario a corto plazo. Más al ratito voy a ir a mi casa y me preparo un sándwich. Aunque ese pensamiento no me va a quitar el hambre, sí me va a permitir calmar la ansiedad. Y yo sé que en un momento más voy a comer algo y me va a quitar el hambre. Bueno, estamos hablando de adultos más o menos sanos, ¿verdad? Con cierta capacidad de demora, con tolerancia a la frustración. Bueno, pues podemos esperarnos un poco para calmar nuestra hambre. Pero en el caso de los bebés pequeños, pues no es así. Ellos no tienen esta capacidad para fantasear o ellos levantarse y preparar algo. Están totalmente dependientes de la madre o de la persona que cubra esas funciones maternas. Entonces, como dijimos, el bebé no puede alimentarse por sí mismo. Experimenta hambre que se llega a convertir en dolor. Es un dolor para el niño. El hambre aumenta y lo único que puede hacer es gritar, es decir, grita su dolor. Por ejemplo, cuando alguien tiene comezón, pues, ¿qué es lo que hacemos para quitarnos ese dolor? Ay, pues nos rascamos, ay, qué rico, ¿no? Nos da alivio. La acción de rascarnos, pues no va a quitarnos lo que está originando la comezón. Vamos a suponer, pues, que es, no sé, una infección, una dermatitis, pero sí da alivio temporal. Pues ese es el mismo mecanismo cuando el bebé tiene hambre. Grita y aunque el grito no va a liberarlo del dolor causado por el hambre, pero sí va a bajar el nivel como si fuera una olla express, ¿no? Que sale tantito gas y entonces baja la tensión en el niño de forma temporal. Entonces, en el caso del bebé, el grito equivale a la válvula de una olla de vapor que regula la presión interna. Esta válvula permite la salida de exceso de gas. Entonces, por una parte es, el niño grita y se calma un poquito, no por mucho tiempo, evidentemente, pero le permite tener un control mínimo durante un breve periodo de tiempo. Pero más adelante también vamos a darnos cuenta que ese grito es un grito intencional. Ese grito tiene como finalidad llamar a la mamá.
Así como cuando estamos preparando algo en la olla de vapor y que escuchamos la válvula de vapor gritar también, pues nos acercamos y quitamos la olla del fuego para que no vaya a estallar. Pues lo mismo sucede con el bebé pequeño. Grita para que de esta forma la mamá o quien esté atendiéndolo vaya al rescate y le prodiga los cuidados que necesita. Aunque el grito en el bebé no calmará el hambre ni aliviará su dolor, sí le va a permitir hacer algo muy importante. No quedar pasivo ante tal malestar. Este es algo importantísimo en el desarrollo de todo ser humano. Si el niño grita, de entrada sabemos que ese niño no va a ser pasivo. Ya después las circunstancias de vida puede hacer que esa persona se vuelva alguien pasivo, pero de entrada no es una persona que se va a quedar pasiva cuando algo le esté sucediendo. Va a hacer algo. En este momento lo único que puede hacer es gritar. Entonces el grito tiene una intención, conectarlo con su madre. Entonces fíjense qué maravilla, desde las primeras etapas de la vida de todo ser humano, estamos intentando conectarnos con nuestra madre, comunicarle algo a través de un grito. Por eso un niño grita, para comunicarse con su madre. Le quiere decir algo a la mamá. Tiene una intención y es lo que Freud llamó acción específica. El niño que grita dice, sin necesidad de decirlo, que confía en su madre, confía que va a llegar y lo va a atender. Es decir, el niño que grita tiene esperanza. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial y había muchos niños en los orfanatos, pues no había las suficientes enfermeras o personal que pudiera atender las necesidades de todos estos niños. Entonces imagínense la escena, un orfanato con cientos de niños de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes. Entonces, un bebé que empezaba a gritar, pues no pasaba nada, no llegaba nadie a ayudarlo. Volvía a gritar con la esperanza de que alguien llegara a su rescate y no pasaba nada. Entonces, lo que pasó fue lo que más adelante se conoció como la depresión anaclítica. Es decir, estos niños, aunque tuvieran hambre, dejaban de gritar, porque de nada servía si nadie los iba a alimentar. La depresión anaclítica es la antesala de la muerte. Cuando se pierde la esperanza en la vida, cuando se pierde la esperanza en la madre o en el objeto maternante, es la antesala de la muerte. Si algo nos levanta en la vida, pues es esta imagen de que alguien va a venir a mi rescate, de que alguien me va a ayudar. Dice Deval, el lenguaje del niño inicia mucho antes de empezar a hablar. Entonces, así como, vean qué hermoso niño, con estos gestos, esa boquita que está parando el niño, le quiere decir algo a la persona que tiene cerca, a su mamá, por ejemplo, ¿no? Todos estos son mecanismos prelingüísticos, así como el grito, así como estos gestos del bebé, son previos a la adquisición del lenguaje. El niño intenta comunicar algo. El lenguaje no simplemente se da porque el bebé tenga cuerdas vocales, pues evidentemente no. El niño grita para comunicarse, el niño grita para establecer relaciones específicas con alguien. Entonces el niño se comunica porque tiene necesidades físicas, pero también se comunica. El niño grita, además de que tiene hambre o tiene frío, etcétera, también grita porque tiene necesidades afectivas, que quiere que alguien más las sepa, las entienda, las cubra.
Deval menciona que el lenguaje aparece en la relación íntima de los padres con su hijo. No basta que el niño escuche hablar a los adultos, porque si eso fuera, bastaría con que un niño le pusieran la televisión para que el niño empezara a adquirir el lenguaje o la radio, ¿verdad? Sin la presencia de un adulto. No. El lenguaje se empieza a establecer a partir de una relación afectiva. Tal vez me vaya a salir un poco del tema, pero hay niños que llevan con el terapista del lenguaje porque tienen problemas para hablar. Son niños que se supone que a la edad que tienen deberían de tener ya lenguaje. En algunos casos sí se trata de un problema, pues, de la fisiología del niño, de sus cuerdas vocales, qué sé yo, o incluso un trastorno neurológico, qué sé yo. Pero en otros casos, el niño no habla porque no ha tenido la suficiente interacción con otro adulto, con un adulto que le esté hablando, aunque el niño no entienda, un niño chiquito no va a entender las palabras del adulto, pero sí está conectando sonidos que para él no tienen una lógica con los afectos que el adulto le está depositando a través de la plática, ¿no? Entonces, el lenguaje no nada más se establece porque el niño escuche hablar, porque les digo, bastaría con que le prendieran la televisión. No, el niño necesita estar interactuando con el adulto, que el adulto lo vea, le explique, sea el maestro del lenguaje. Sin el vínculo afectivo del lenguaje se reduce a un vaivén de palabras. O sea, si la mamá, el papá no están ahí de forma cariñosa con su hijo, de forma afectiva, que se hagan presentes, pues nada más va a ser un vaivén de palabras y esas palabras no van a tener un contenido afectivo, sino un vínculo afectivo. Entonces el niño va a aprender a hablar, tarde que temprano va a aprender a hablar. Más bien, perdón, quiero corregir, tarde que temprano el niño va a pronunciar palabras, pero no va a comunicar, no va a expresar. Entonces es como si fuera un periquito, nada más. El lenguaje nace de la interacción. Sin ese componente de interrelación afectiva, el lenguaje jamás podrá alcanzar su meta más preciada, comunicar afectos. Hablamos porque tenemos algo que expresarle a otra persona. Y en primer lugar es cómo me siento. Y esa persona, que es la madre en este primer caso de la vida, va a poder interpretar los gritos como un grito específico. Entonces la madre sabe cuando el niño grita porque tiene calor, cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, y sabe diferenciar muy bien este tipo de sonidos. Cuando falla el vínculo, el niño podrá hablar, pero sus palabras carecerán de significados. Como les dije, solo van a ser palabras vacías. Y ese niño va a tener muchos problemas de comunicación cuando sea adulto. No se va a poder dar a entender. Un niño con vínculos afectivos de mayor calidad podrá expresar de forma adecuada sus pensamientos y afectos. Se dará a entender mejor. Su lenguaje será tan amplio y florido que podrá expresar de forma clara lo que siente y lo que quiere. Entonces, quiero que quede muy claro, por favor, que el lenguaje va de la mano con la expresión de los afectos. Si no hay una adecuada expresión de los afectos, el niño no va a poder hablar. Y habla
cuando sabe que sus afectos van a ser entendidos. De ahí la importancia de dedicarle tiempo a sus niños, por favor. Estén con ellos presentes. Al inicio hablábamos del grito como una descarga cuando el niño tiene hambre, por ejemplo, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de un grito también igual de doloroso, hasta más doloroso, cuando hay un dolor emocional. El niño que grita intenta decir algo más que un sonido ensordecedor. Muchos padres se preguntan por qué su hijo no deja de gritar, pero ya, mire, ya le di de comer y no dejó de gritar. Ya fueron cubiertas sus necesidades físicas. Sí, efectivamente, ya no tiene hambre, sed, sueño. Esas ya fueron satisfechas. Las que no han sido satisfechas son sus necesidades afectivas, sus necesidades emocionales. El niño seguirá gritando porque sus necesidades afectivas y emocionales no han sido atendidas aún. Por ejemplo, en psicoanálisis hablamos de personalidades narcisistas. Una madre narcisista le cuesta mucho trabajo conectarse con su bebé, con su niño, así como vemos en la imagen, y no entiende. O sea, la madre narcisista, claro, le da de comer, pero no lo entiende emocionalmente y no sabe por qué grita. Y entonces se ofusca, empieza a gritar también más, se enoja más y aquello se convirtió en un desastre. Ambas necesidades, las físicas y las emocionales, ambas son importantes y las dos requieren ser satisfechas, ser atendidas. El grito en el niño es una forma de comunicar a los padres sus deseos de ser comprendido. ¿Comprendido de qué? Pues a lo mejor está enojado, a lo mejor está triste, a lo mejor está desilusionado por algo que le hicieron y lo único que hace es gritar porque el afecto no sabe qué palabra ponerle. Lo único que puede hacer es gritar. El niño que grita dice en un lenguaje precario que se siente desamparado en el terreno afectivo, pero sigue confiando en que los padres van a llegar y lo van a atender. Por eso los llama desesperadamente. Esta imagen es clarísima y me imagino que todos los padres han visto en un momento de su vida a sus hijos tener esta actitud, ¿no? Que empiezan a gritar. Bueno, pues esa es su forma precaria de decirles que se sienten desamparados en el terreno afectivo. Es más fácil atender las necesidades físicas del hambre, por ejemplo, porque pues se le da un biberón, se le da el pecho y ya se calma la necesidad, ¿no? Física. Pero en el sentido de lo afectivo, primero el papá tendrá que ser sensible a lo que está sintiendo el niño. Tendrá que actuar como adulto, porque si el papá muchas veces, papás se desesperan, y los entiendo también, obviamente, se desesperan y empiezan a hacer un berrinche más grande que el niño, pues el niño no solamente no va a quedar satisfecho de esa necesidad afectiva, sino que se va a enojar todavía más por la reacción del papá. Y esto va a ser una cadenita, ¿no? Es imposible generalizar lo que los niños desean. Nadie tiene un traductor, ¿verdad?, de deseos. Cada niño tiene necesidades específicas que requieren ser interpretadas por parte de los padres o personas a su cuidado. Por eso hablaba de la importancia de la relación afectiva. Padres que son más cercanos a su hijo tendrán probablemente más facilidad para poder interpretar esas necesidades afectivas. Claro, por muy buenos padres que sean y por muy sensibles, nadie es un padre perfecto y va a haber momentos en que no entiendan nada
por qué su hijo está así. Esto es cuestión nada más de ir entendiendo en el día a día a su hijo. La sobreatención y cuidados excesivos no significa mayor comprensión ni una interpretación adecuada de los gritos. Al contrario, solo frustrará más al niño y lo imposibilitará seguir manifestando su queja. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo se lo escuché a mi maestro, el doctor González Núñez. Dice el niño: papá, quiero un vaso con leche. Y el papá le dice, acuérdense, los niños que son demasiado consentidos y que se les da de más. ¿Cómo no, mijo? Aquí está su litro de leche. No, papá, quiero un vaso de leche. Bueno, está bien. Tenga, mijo, aquí está su galón de leche. Papá, quiero un vaso de leche. Bueno, está bien, mijo. Tenga, aquí está su iPhone. Y tenga, más adelante, aquí está su moto. Pero no es lo que el niño quería. O sea, si se le da más de lo que el niño pide, pues también no se le da nada. Entonces el hijo no obtuvo lo que solicitaba, solo se quedó con una gran frustración y molestia porque el padre no pudo entender su necesidad. Entonces se le va sumando, ¿no? No me dio el vaso de leche, pero ahora estoy enojado con mi papá. A su vez, el padre no comprendía por qué el hijo no dejaba de pedir y quejarse. Si le había dado en exceso, hasta además, sigue enojado, ya le dio un iPhone. El niño que grita y padres que no escuchen. El niño que grita sabe que lo oyen, pero no se siente escuchado por parte de los padres. Falla la comunicación íntima. Los padres no pueden traducir lo que el niño demanda y que no puede poner en palabras. Es decir, falla el conocimiento intuitivo por parte de los padres. Dicho conocimiento intuitivo debe apoyarse en la capacidad de escuchar. Es decir, el esfuerzo por tratar de entender lo que su hijo está diciendo, ya sea a través de los gritos, del lenguaje, de lo que sea. Si la intención del padre es querer escuchar, en algún momento lo va a escuchar y lo va a entender. Entonces, el lenguaje del niño va en función de la escucha de los padres. Como les dije, en estos problemas de lenguaje, cuando llevan a un niño a que reciba terapia de lenguaje, yo creo que a su vez deben de llevar a los padres a ver si tienen esta capacidad intuitiva, si pueden escuchar a sus hijos, ¿no? Va de la mano uno del otro. Oír y escuchar no es lo mismo. García Yebra refiere que la mayoría de las personas oyen, pero no escuchan. Solo se escucha cuando se quiere oír. Se puede oír sin querer hacerlo o sin prestar atención a lo que se oye, es decir, sin escuchar. Voy a poner un rapidísimo ejemplo. Este autor dice que llegó a un congreso precisamente sobre el lenguaje, imagínense. Entonces, el conferencista se acercó al micrófono, era un auditorio muy grande que estaba lleno, repleto de gente. Y dice el conferencista en el micrófono: los que están hasta allá atrás, ¿sí me escuchan? Y entonces se levanta una persona de las últimas gradas del teatro y le dice, le grita, se oye bastante mal, pero lo escuchamos con toda atención. Entonces no es lo mismo. Lo que debió haber dicho el conferencista es, hay buen sonido, sí, oyen mi voz, pues sí, pero aunque esté al mero adelante del teatro, si la persona no presta atención a lo que está diciendo el conferencista, no lo va a escuchar, lo va a oír, pero no lo va a escuchar. Entonces, si seguimos con este ejemplo, hay madres sordas que escuchan a sus hijos. Y hay madres
que no tienen ningún problema auditivo, que oyen perfectamente a sus hijos, pero no los escuchan. Escuchar es una acción intencionada. Oír es causal. Pues lo que les había dicho. Una madre sorda puede escuchar a su hijo. Toltó refiere que la madre deberá diferenciar entre los gritos que expresan necesidad, como la sed, el hambre, el sueño, etcétera, y los otros gritos que expresan deseos. Estos deseos demandan presencia y la palabra de la madre o personas encargadas del cuidado. La autora le pide a las madres que observen a los niños que gritan. Dice, si el grito es por una necesidad física, ellos van a dejar de gritar en el momento en que usted, por ejemplo, le dé de comer. Ahí se da cuenta que esa necesidad fue satisfecha. Pero si el grito es producto de un deseo insatisfecho, aunque le lleve de comer, no va a dejar de gritar el niño. Lo único que va a hacer va a dejar de gritar hasta que la madre no esté atenta a las necesidades emocionales. El niño parecerá desesperado, como intentando que la madre comprenda su dolor emocional, que no se calma con un biberón. El niño quiere que la mamá esté ahí a su lado, aunque no haga nada la mamá. La autora continúa diciendo que lo peor, aquí por favor pongan mucha atención, lo peor que una madre puede hacer es darle un chupón o un biberón a su hijo para que deje de gritar. Eso lo único que va a ocasionar en el niño es una rabia y una gran frustración. Si la madre pretende alimentar al hijo cuando no es ese el motivo del grito, entonces el niño solo se desesperará aún más. Y la mamá va a decir, pues, ¿qué tiene? No lo entiendo. ¿Qué le está pasando a mi hijo? Pero, señora, es que no quiere que lo alimente. Mira, hasta cierra la boca, no quiere que le dé de comer. El niño tiene otra necesidad. Escúchelo, por favor. Algunas madres dan de comer al niño para que deje de gritar. La intención no es alimentarlo, sino callarlo. Porque obviamente, pues mientras esté comiendo ya no va a gritar. Bueno, no quiero generalizar, pero algunos niños que tienen obesidad, en realidad son madres que les están dando todo el tiempo de comer para que no griten, para que no molesten. La madre desesperada le da biberón a su hijo pensando que eso es lo que desea. El niño se calla y la madre cree que acertó. Miren, pues eso era lo que necesitaba. Todo vuelve a la calma. Pero solamente se guardó bajo la alfombra el deseo frustrado del niño, que reaparecerá con mayor brío. O sea, ahorita dejó de gritar, señora, papá, espérese más adelante. La intención de la madre es lo que cuenta. Obviamente, las madres, pues toda mamá, hasta la mejor mamá del mundo, cometió este tipo de errores sin saberlo, ¿no? La madre puede confundirse e interpretar mal el deseo. Les digo, pues esto es con el tiempo, la madre poco a poco va a ir entendiendo mejor a su hijo. Esos errores el hijo los puede tolerar. Bueno, es como si dijera, mi mamá está aprendiendo a ser mamá. Y de hecho, por esto son estos cursos, para darles esta información más amplia acerca de la psicología del niño. Entonces el niño dice, mi mamá está aprendiendo a ser mamá. Mi papá está aprendiendo a ser papá. Lo perdono. Pero cuando la madre, porque está frustrada, enojada, deprimida, enojada con el esposo, porque en el trabajo
le bajaron el sueldo, por el motivo que sea, no quiere escuchar nada en la casa y quiere que el niño se calle, entonces le va a dar el biberón para que, ya cállate por favor, ¿no? Y lo único que va a lograr es que el niño se llene de rabia y no va a parar de gritar. Si se le da el juguete y la madre se retira, por ejemplo, el niño grita y entonces quería su juguete. La mamá le da el juguete, pero la mamá lo que hace, ya le di el juguete, ya me voy. Y se retira a sus actividades, ¿verdad? Como si el niño nada más necesitara eso. Lo que el niño quería es que la mamá se quedara a jugar con él, porque le pueden comprar los juguetes más caros del mundo. Pero eso de nada va a servir. Pueden ser juguetes modestos, económicos. Lo importante es que ustedes jueguen con sus niños. Entonces, la demanda de contacto por parte del niño va a quedar insatisfecha. El niño demandaba el contacto por parte de su mamá, de su papá. El grito del niño es proporcional a la incapacidad de escuchar por parte de los padres. Entre menor sea la intención de oír por parte de los padres, más fuerte va a gritar ese niño, más estridente será ese grito. Entonces, el grito y la capacidad de escucha van de la mano. El grito y la escucha por parte de los padres van de la mano. Cuando la madre desesperada se enfrasca en una lucha de poder para ver quién cede primero, pretenderá callar al niño dándole un chupón o de comer, evitando lo que grita. Eso ya lo habíamos dicho. Es decir, lo que la mamá está haciendo al darle de comer o al darle el biberón o al darle un iPhone a un niño chiquito es darle una mordaza. Estas son las modernas mordazas de hoy en día para que el niño deje de gritar, tenga mi hijo su iPhone. Cuando no era el iPhone lo que el niño estaba necesitando, ¿no? Es probable que una madre que no escuche, a su vez, esa mamá fue una niña que en su momento no fue escuchada por su propia madre. De ahí la dificultad para ponerse en contacto afectivo con su hijo. Entonces, esto es una cadenita que se repite generación en generación. Los deseos insatisfechos en la infancia de la madre o del padre serán los gritos de su hijo que no podrá decodificar. Es decir, aquí pongo la mamá, ¿verdad? Pero igual puede ser el papá. Imagínense la fotografía en blanco y negro, es la mamá de la niña que está arriba en la fotografía de color. Entonces, cuando era niña, la que hoy es mamá, su mamá a su vez la dejó insatisfecha emocionalmente. La mamá no pudo escuchar y por ende no pudo entender lo que esa niña necesitaba. Esa niña creció y más adelante se convirtió en una madre y tiene a una niña y ahora no la entiende. Pero eso es lo que nos habla que su madre no entendió cuando ella era niña lo que le quería decir. Esta imagen es maravillosa. Muchas personas que conozco ponen en su Facebook: hijo, eres lo más maravilloso que me ha pasado en el mundo. Tú eres mi razón de vivir, te quiero mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, porque conozco a esa persona, sé que en la vida real tiene abandonado a su hijo. No quiero generalizar, obviamente, pues hay mamás que sí comparten cosas hermosas de sus hijos en las redes sociales y en la vida real también los cuidan. Pero sabemos de casos que en las redes sociales son excelentes mamás, pero en la vida real los tienen en completo abandono. Entonces, dice la mamá,
Subiera esta foto de mi hijo al Face y le pondré, hijo, te amo, eres lo mejor que tengo. Y el niño, mamá, tengo hambre, hazme caso, ¿no? O sea, lo importante no es que lo publique en Facebook, lo importante es que atienda al niño. Claro, una golondrina no hace verano. Por una vez que la mamá no haya atendido las necesidades del hijo, pues tampoco va a pasar nada. El niño no le va a suceder nada. Estamos hablando de que esto es algo constante en la mamá, ¿no? La madre va al encuentro de su hijo cuando éste empieza a gritar. Decide quedarse con él. Pero en lugar de estar jugando con él, a ver, mijito, a ver, la muñeca, sí, qué bonita. No, entonces la mamá está sentada, pero con su celular así en mano, ¿no? Ah, sí, hijo, mamá, mira, sí, mira qué padre, hijo, sí, ¿verdad? Pero yo sigo aquí, chuchuchu, en el celular. Pues da exactamente lo mismo. Pero es peor todavía, porque la madre atendió al llamado de su hijo, comprendió que el hijo le demandaba su presencia y su compañía activa, pero se desconecta al estar atenta al Facebook o al videojuego en su celular. Ya sé que me necesitas, hija, ya sé que quieres estar conmigo y conviviendo conmigo, pero ¿sabes qué? Yo ahorita estoy en el Facebook, no me interrumpas, tú ahí sigue jugando. El resultado es más frustrante para el hijo. El niño sabe que su mamá oyó su grito, escuchó su demanda, fue a su encuentro y después se desconectó, dejándolo en soledad. Entonces, los gritos de nada habrán servido, porque la intención de la madre es dejar al niño desamparado y que deje de gritar. La necesidad se oye, mientras que el deseo se escucha. No basta con escuchar el deseo, hay que actuar en consecuencia. Establecer un diálogo con el hijo que le aclare lo que entiende, que lo está entendiendo y que tal deseo es asequible o no. Esta parte final es muy importante. A ver, hijo, tu deseo es, vamos a suponer, bueno, aquí ya es la imagen de un preadolescente, de un adolescente. Tu deseo es salir a la casa de tu compañero. Lo entendí, sé lo que me estás queriendo decir, que quieres jugar con tu compañero de la escuela. Pero ¿sabes qué, hijo? En este momento no lo puedes hacer. Nos tenemos que cuidar por el coronavirus, por esto y por esto, porque mira, así son las cosas, bla, bla, bla. Y claro, tiene que ir acompañado del ejemplo que yo le doy, ¿verdad? Porque si yo como papá, si yo como mamá, le digo, no puede salir, pero pues yo voy a las fiestas con mis amigas, con mis amigos, pues entonces el niño le va a dar mucho coraje. Entonces, le tenemos que decir, sí, tu deseo lo entiendo y tu deseo sí puede ser posible, o sí, te escucho, te entiendo, cuál es tu deseo, pero tu deseo no es posible y le tenemos que explicar por qué. Bueno, pues con esto doy por concluido esta primera conferencia. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, háganme llegar todos sus comentarios, sus preguntas al correo electrónico salvador_de-la-rosa@yahoo.com.mx. Con mucho gusto responderé sus dudas o cualquier comentario que me quieran hacer llegar. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias. Tú eres parte del milagro.